En nuestra presentación anterior, correspondiente al día lunes de la Semana Santa, vimos a Jesús condenando a una higuera sin fruto, expulsando a los mercaderes y cambistas del templo y declarando de manera abierta su mesianismo a un grupo de prosélitos de habla griega y a todos los que circulaban por el atrio de los gentiles. El día martes, Jesús volvió a levantarse bien temprano y con sus discípulos regresó a la ciudad de Jerusalén. En el camino los discípulos se sorprendieron cuando vieron que la higuera que Jesús había condenado por tener muchas hojas pero carecer de frutos, se había secado. Quien primero notó esto fue Pedro y se lo hizo saber a Jesús, quien aprovechó la oportunidad para enseñarle a sus discípulos una gran lección en cuanto a la fe y la oración. Tan pronto como cruzaron la puerta oriental de Jerusalén, se dirigieron al templo donde ya había una multitud esperando a Jesús desde temprano para oír sus palabras. A lo largo de este día martes, Jesús contó algunas de sus parábolas más recordadas, como la de los dos hijos, la de los labradores malvados y la del banquete de bodas. No obstante, tan pronto como él comenzó a enseñar y a predicar el Evangelio, se presentaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos, es decir, la plana mayor de la institución religiosa de los judíos, que así interrumpieron su ministerio de enseñanza varias veces a lo largo del día. No podían oponerse a que Jesús enseñara porque era maestro, rabino, y podía hacerlo. Pero sí lo tuvieron a Jesús polemizando con ellos a lo largo de este día martes. Básicamente fueron 5 las cuestiones controversiales que le plantearon. La primera controversia fue que objetaban la autoridad con que Jesús enseñaba porque el contenido de su palabra no era una mera repetición del discurso religioso oficial. Por eso le preguntaron: «Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad?». Las autoridades judías no actuaron para reprimir a Jesús, sino para polemizar con él y ponerlo a prueba. Además, se habían quedado con la sangre en el ojo por el lío mayúsculo que armó Jesús el día anterior al expulsar a los mercaderes y cambistas del templo, como si él fuese el dueño del recinto sagrado. Quizás la razón de su actitud no violenta, pero agresiva, es que el pueblo disfrutaba de la enseñanza y predicación de Jesús y no querían tener un problema con ellos en los recintos del templo. Jesús responde con una pregunta que también tiene que ver con la autoridad de actuar y enseñar, en este caso, con la autoridad de Juan el Bautista, que ya había sido asesinado. El planteo de Jesús era bien claro y no había manera de responder con una media respuesta. Su pregunta era: ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? En otras palabras, ¿su ministerio era de origen divino o simplemente se trataba de un falso profeta o cuentapropista religioso? Si ellos respondían a la pregunta de Jesús afirmativamente, tendrían también la respuesta a su pregunta sobre la autoridad de Jesús. Pero respondieron que no sabían, con lo cual Jesús los dejó atrapados en un callejón sin salida. La segunda controversia tuvo que ver con el pago de los impuestos al César romano. En este caso fueron más bien fariseos y miembros de un partido político conocido como los herodianos quienes plantearon una discusión más de carácter político que religioso. La pregunta fue bien directa: «Maestro, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no?». La hipocresía de esta gente no podía ser mayor. Su primera estocada
fue el pretender pasar por discípulos suyos al llamarlo maestro. La segunda estocada consistió en adularlo. Jesús sabía muy bien lo que sus enemigos estaban tramando y conocía la estratagema de esta gente en su contra. Es muy difícil, si no imposible, atrapar a alguien que está alerta contra las malas intenciones de quienes lo amenazan. Todo el discurso salamero de sus interlocutores le dio tiempo a Jesús para elaborar su propia estrategia de contraataque. En lugar de responder con palabras, Jesús respondió con una acción que, de arranque, involucró a sus potenciales detractores. Dijo: «Muéstrenme una moneda romana». Jesús hizo este pedido muy intencionalmente. La moneda en cuestión era un denario, que era una moneda romana de plata con la imagen del emperador. Esta moneda representaba el poder y el gobierno romano, al tiempo que afirmaba y declaraba solemnemente la divinidad del César. Con firmeza Jesús rechazó la supuesta postura patriótica extrema de ellos y afirmó que el César tenía derecho a ser obedecido dentro de la esfera de la obediencia general que se le debe a Dios. Si uno se beneficia con algún servicio del Estado y lo acepta de buen grado como una moneda de curso legal, debe pagar por ello, es decir, debe devolverle al Estado lo que éste nos ha dado. Por eso dijo Jesús: denle a César lo que es del César. De esta manera Jesús afirma que le debemos alianza y sujeción a la autoridad política bajo la cual vivimos. Pero, al mismo tiempo, Él dijo: denle a Dios lo que es de Dios. De esta manera Jesús también afirma que cuando las exigencias de un gobierno entran en el campo de la autoridad de Dios, los creyentes debemos rechazar a la autoridad civil y estar dispuestos a cargar con las consecuencias que pueda haber. La tercera controversia giró en torno a una cuestión legal planteada por los saduceos, otra de las sectas judías que se oponían a Jesús. Citando la ley del levirato, que se proponía conservar la integridad de la propiedad de una persona y preservar la continuidad de su nombre, le presentaron a Jesús un caso hipotético y exagerado. Se trataba de una mujer que terminó casándose con 7 hermanos después de la muerte de cada uno y conforme a esta ley. Los saduceos, que no creían en la resurrección, quisieron burlarse de Jesús preguntando: «Sabemos que enseñas que hay una vida después de la muerte. Si es así, ¿de quién será esposa esta mujer después de la muerte?». Jesús les respondió de 2 maneras. Primero, respondió denunciando un error jurídico, es decir, en la interpretación y aplicación de la ley del levirato, que, como todas las leyes, son solo de validez temporal. En otras palabras, no se pueden aplicar leyes terrenales a la vida celestial. Segundo, respondió planteando una respuesta teológica y poniendo como eje de la discusión la realidad de la resurrección, que es la primera experiencia humana en el mundo venidero. Hay vida después de esta vida para los hijos de Dios, pero es una vida que no está sujeta a las leyes humanas. La cuarta controversia también ocurrió en los atrios del templo en la tarde del día martes. Uno de los maestros de la ley, que fue testigo del debate anterior, quedó tan sorprendido con la respuesta de Jesús que se animó a hacerle una pregunta, quizás también con la intención de ponerlo a prueba. Su pregunta fue: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El interrogante no era menor, ya que se consideraba que la ley contenía nada menos que 613 estatutos, 248 mandatos positivos y 365 prohibiciones.
Jesús respondió con la primera parte del Shema, que dice: escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Este es el credo central del judaísmo. Y continuó señalando las dos dimensiones del amor que esta fe en el Dios único provoca: la dimensión vertical y la dimensión horizontal. En cuanto a la primera, dijo Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La impresionante lista de 4 sustantivos, corazón, alma, mente y fuerzas, y la repetición de todo en cada caso, enfatiza el carácter integral de la respuesta que se espera. Esta integralidad en la devoción como imperativo viene como respuesta al amor previo de Dios como indicativo. Toda la vida personal debe estar puesta al servicio de Dios. Después de todo, toda la persona es amada por Dios. Jesús estaba aquí enfatizando una devoción unidireccional a la causa del reino. La respuesta surge del amor de pacto de parte del Señor para con su pueblo. Se demanda una respuesta sin reservas en la que una persona ama a Dios desde el centro de su ser y lo ama también con su mente, voluntad y emociones. En cuanto a la segunda, dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Él fue más allá de la cuestión inicial planteada por el maestro de la ley como resultado de una necesidad personal interior. Jesús agregó este segundo mandamiento cuando su inquisidor solo quería o esperaba uno. Es que el primero está incompleto sin el segundo. La quinta controversia encontró a Jesús terminando su enseñanza en el templo ya tarde. Ese día martes. Esta vez la cuestión de debate no vino de las autoridades de los judíos, de los representantes de las sectas más conocidas o de individuos interesados en discutir, sino que fue Jesús mismo quien planteó el tema para un debate abierto con todos los que lo escuchaban. Dijo Jesús: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es el hijo de David? Y entonces citó de memoria el Salmo 110, versículo 1, donde David llama Señor al Mesías. Y remata su interrogante señalando: si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Los sabelotodo del templo no pudieron responder a su pregunta, de modo que el debate no duró mucho. Mientras que la gente común del pueblo, que fueron testigos de esto, se mostraban más que satisfechos con la manera en que Jesús les había mojado las orejas a estos engreídos profesionales de la religión. Ya estaba saliendo del templo cuando Jesús aprovechó la oportunidad para dejarle al pueblo una advertencia oportuna. Les dijo: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Pero se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Y como si esto fuera poco, lanzó una serie de ayes denunciando a esta casta de religiosos mentirosos y engañadores, calificándolos en los términos más fuertes que uno puede imaginar, como serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Dicho esto, Jesús salió ya tarde de la ciudad y obviamente por razones de seguridad volvió a su lugar de reposo en Betania junto con sus discípulos. ¡Qué día martes! Desde la mañana hasta la noche,
Jesús estuvo en el templo enseñando, predicando, contando varias parábolas y sobre todo discutiendo con sus enemigos y otros que lo cruzaron con preguntas y cuestiones malintencionadas y orientadas a atraparlo. El martes fue el día de las controversias y de todas ellas Jesús salió airoso. Su palabra llena de sabiduría sembró verdades que todavía hoy son fuentes de vida para los que creen. No obstante, el debate continúa y los temas de discusión se multiplican. ¿De qué lado de la controversia nos encontramos? ¿Estamos con Jesús o en contra de Jesús?